soy Noli y soy artista plástica egresada de la Escuela Nacional de Artes Plásticas La Esmeralda. Hola, ¿qué tal? Estamos en entrevista con Noli, una artista plástica que tiene unos cuadros muy interesantes y esta noche vamos a conocer un poquito de su historia y de su carrera. Buenas noches, Noli, ¿cómo estás? Hola, Nano, ¿cómo estás? Bien, bien. Noli, platícanos un poquito de ti. Eres una artista plástica, eres pintora y diseñadora gráfica. ¿Desde cuándo estás interesada en el arte? Mira, yo creo que todo empezó cuando tenía 4 años y fue de la forma más casual, ¿no? Como usando las grandes cosas de la existencia. Mi mamá tenía una amiga que su novio era pintor y nos llevó a una exposición donde había una pieza del Tintoretto, Susana y los viejos. Entonces vi el cuadro y me fascinaron los colores, el hecho de que los protagonistas estuvieran hasta el último plano. Bueno, en ese momento no lo sabía. Yo creo que fue el instante crucial donde empecé a comprender eso de la invención de una mirada. ¿Desde qué edad pintas? Pinto de forma profesional desde los 10, 11 años. Desde los 10, 11 años. ¿Y a qué edad tuviste tu primera exposición? Fue a los 11 años en la Casa de Cultura de Marinaco. ¿Cuánto tiempo estudiaste? Pues estuve estudiando con este maestro pintor, su nombre es Norberto Quintín Valdés López, en el Museo de Luis Nishizawa, allá en Toluca también. Él me empezó a dar los primeros rudimentos de técnicas y materiales, al mismo tiempo que el maestro Nishizawa, y por otro lado también mi formación fue con el maestro Raúl Anguiano, y la cuestión de dibujo con Benito Nogueira, que es un acuarelista bastante reconocido también allá en Toluca. Cuéntanos un poquito de cómo ha sido tu devenir en tu carrera, cuáles retos has enfrentado. Bueno, el primer reto fue permanecer en la carrera, entrar a la carrera. Fue una etapa de transición muy fuerte porque obviamente la presión familiar es ¿cómo? ¿Te vas a dedicar a la pintura? ¿Te vas a morir de hambre? Y es un oficio de vagos. Y posteriormente pues hacer constatario que yo había elegido ser pintora, que era una necesidad más que un gusto momentáneo. Aparte de pintora, obviamente eres diseñadora gráfica. ¿Cómo complementas estos dos rubros? Pues es como el trabajo alternativo. Yo no creo que la pintura esté peleada con la tecnología, o como les gusta decir a algunos pintores, medios alternativos. Inclusive me han llegado a llamar un poco como pintora alterada. Okay. Sí, soy una pintora alterada, en el sentido de que a mí la realidad de un cuadro no me basta. La pintura es tan extensa que no tiene por qué constreñirse a un formato como es un bastidor y una realidad en 2D. Cuando podemos traspasar ese umbral en el sentido de Lewis Carroll, que Lewis Carroll siempre tuvo esa disyuntiva de vivir en varios mundos. Yo hago lo mismo con la pintura. Empiezo a hacer los bocetos, todo mi trabajo es procesual. Nace el boceto, que es la acuarela, de ahí se traslada a otra realidad que es el bastidor. Cuando ya llegó al bastidor, su viaje no termina ahí, sino que lo modelo todo en 3D, le pongo audio, porque a mí me interesa que el espectador tenga ese goce vivencial in situ, es decir, que pueda tocar la textura del cuadro o leerlo. Tengo proyectos que están basados en ambientes de inmersión virtual, donde por medio de los zetas y triggers tú puedes caminar por cada una de las piezas. ¿Por qué nos platicas un poquito de tus influencias? El Tintoretto fue primordial en mi existencia. También está Rubens, está Van Dyck, me fascina Bouchard, que es también otro pintor de la lista negra, y ya más contemporáneo me gusta Richter. Su pintura va muy enfocada a lo que son los mementos, pero no fotográficos, no son instantáneas. Noli, ya tienes muchos años en esta profesión y probablemente esta es una respuesta que ya has pensado algunas veces. Todo artista se la tiene que preguntar. Bajo tu concepción, ¿qué cosa es el arte? El arte
Es una pregunta difícil en el sentido de que la noción de arte va cambiando de época en época. Entonces creo que pensar en arte es una cuestión de moda como concepto. Si lo vamos a ver como acepción, es una especie de catarsis que tiene el ser humano la necesidad de dejar una trascendencia. ¿Es inherente al ser humano? Claro, por supuesto, es una cuestión de la otredad, de la transgresión en el otro. En primera instancia existe el arte para salir de esa soledad inmersa en la que estamos. Por más que estemos acompañados, estamos presos dentro de nuestra propia condición corpórea. ¿Cómo se definen estos dos paradigmas? ¿El artista define al arte o el arte define al artista? Yo creo que es un intercambio. No puede existir el uno sin el otro. Nosotros dependemos de esa noción de los historiadores, pero también le acuñamos esa noción. Y finalmente el artista es el trabajo, es el quehacer artístico. Todo su eje es eso, no un concepto, no un cliché. Ok, Noli, entonces, por favor, explícanos, ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, este es un cuadro de una serie que surgió porque estaba trabajando el tema de Alicia en el País de las Maravillas. Me gusta mucho ese concepto, entonces lo tomé como pretexto. Y esto pertenece a lo que sería la alberca de lágrimas. ¿Qué tiene que ver? Bueno, yo creo que uno también cuando llora puede soltar lágrimas de sangre. Y parte también de la noción de un escritor que se llama Nicolás Gogol, que me gusta mucho, me gusta su sentido del humor, y la frase es: sin haber partido ya no se está ahí. Y es básicamente el hecho de que la violencia de las personas, de repente la tenemos ahí arrumbada y nos percatamos de que existen, entonces ya no están ante nuestra mirada. Y lo que me gusta mucho de este cuadro es que no se sabe en qué momento ocurrió la acción, si ya se fue la persona o si está por ahí desbalagada en algún lugar del cuadro que no se alcanza a percibir. Creo que casi todas las atmósferas de mis cuadros, como te comentaba antes de iniciar la entrevista, es que tienen un grado cero, no son como habitables. Esa noción de vacío, creo que es como un reflejo de la soledad inherente a mi persona. Entonces, es una muestra de eso, ¿no? Excelente. Y una muestra de que el arte explora la personalidad de quien lo difunde. Claro, eso es lo contrario, no solamente el arte, sino todo lo que hacemos como seres humanos, tiene su background, ¿no? Su carga emocional y perceptual de cada persona, porque igual y para mí eso significa esto y lo ves tú y es otra cosa. Hay personas que dicen: no, es que fue un asesinato o alguien que está en sus vidas, ¿no? En el grado más perogrullesco. Luego que dice: bueno, igual y tiene como referencia a Frida Kahlo, yo no se lo hallo por ningún lado. Entonces eso es lo maravilloso del arte. Es un signo completamente abierto, cada quien ve lo que quiere ver e interpreta lo que está presentado. Claro. Y bueno, con esta reflexión nos despedimos por hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros en otra entrevista. Yo soy Iván, el Enano Hernández, y nos vemos la próxima.